Muy bien. Bueno, ya comenzamos en un ratito. Sí, profe. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener una clase algo corta porque es un tema sencillo que queríamos introducir en la materia. Antes de empezar a ver otras cosas o antes de que llegue el final de la materia, lo que ocurre primero porque, bueno, ya estamos llegando al final del cuatrimestre y este es un temita bastante importante, lo que queremos ver hoy, que estuvieron viendo los chicos de la otra comisión el día martes, y no queremos que queden, digamos, divididos en ese aspecto. Eh, lo que vamos a ver hoy es cómo trabajar con archivos externos, o sea, con librerías de código externas, al estilo de cómo, bueno, recordarán ustedes cómo trabajamos como cuando trabajamos en C, lo que hicieron programación 1 en C, lo que hicieron programación 2 el año pasado. Recordarán cuando hacían include, ¿se acuerdan que todo programa empezaba con include? E incluíamos una librería de estándar para opciones de entrada-salida, ¿lo recuerdan eso? ¿Se acuerdan para qué función cumplía? Bien. Sí, bueno, entonces la inclusión de archivos externos con definiciones de código, ¿no es cierto? Como hacíamos en el caso de C con include, nos permitían traernos a nuestro programa justamente eso, definiciones de, más que nada de funciones, aunque también podemos tener constantes, podemos tener definiciones de clases si trabajamos así, que pudiéramos necesitar en nuestro programa. Entonces, probablemente esos archivos de código habían sido desarrollados por nosotros mismos para segmentar nuestro código, o también puede haber sido desarrollado por otro programador, puede ser que lo hayamos conseguido por internet, que lo hayamos adquirido, ¿no es cierto? Entonces, esos archivos de código, esas librerías, digamos, que en C le llaman cabeceras, porque tienen las definiciones justamente, podían ser importadas o incluidas en nuestro código, en el programa que estamos desarrollando en ese momento, para hacernos con una funcionalidad que de otra manera tendríamos que desarrollar nosotros, ¿no es cierto? Básicamente toda la librería estándar de entrada-salida para hacer los input, perdón, los print, ¿no es cierto? Todas esas funcionalidades básicas para hacer cualquier programa,
tenemos que incluirla cuando hacemos el stdio.h, ¿no es cierto? Bueno, eso para refrescar un poco cómo lo hacemos con C. Igual si queremos trabajar con librerías de manejo de cadena de caracteres, podemos incluir el string.h y bueno, muchas otras más, ¿no es cierto? Bueno, esa característica, digamos, de segmentar código en, vamos a llamarlo módulos, en distintos módulos, bueno, trae muchas ventajas, ¿no es cierto? O sea, ustedes reconocerán ya que cuando empezamos a desarrollar un programa largo, un programa complejo que puede tener muchas y muchas líneas de código, ya escribir todo en un mismo archivo ya se empieza a poner difícil de mantener. Porque, bueno, ya empezamos a tener distintas funcionalidades, distintas tareas, y todas agrupadas en un mismo archivo, se hace de muy difícil mantenimiento, ¿no es cierto? Además de que siempre ese archivo de código va a estar siendo utilizado por alguien, entonces no podríamos de repente trabajar más de una persona en un mismo programa, porque nos estaríamos pisando constantemente nuestros cambios. Entonces, lo que hace Python, y que lo hacen muchos otros lenguajes también, no es una característica propia de Python, pero sí la implementa bastante bien, es el poder dividir justamente, o poder organizar nuestro código fuente en distintos archivos, ¿no es cierto? Y poder incluir en un programa principal aquellos que nos hagan falta para obtener las definiciones de funcionalidades que pudiera haber allí en esos otros archivos ya codificadas, aprobadas, que funcionan bien, ¿no es cierto? Que incluso pueden ser mantenidas por otro programador, quizás un equipo de 2 o 3 personas podrían trabajar en distintos archivos de código y cada uno hacerse cargo de una parte, ¿no es cierto? Y después reutilizar esos archivos externos en un programa principal para, digamos, hacernos de toda esa funcionalidad que pudiera estar allí definida. Es algo que en Python es una de sus características principales, porque Python debe ser uno de los lenguajes de programación que más librerías de código tiene disponibles para hacer prácticamente cualquier otra tarea que a ustedes se les ocurra, por decir alguno, ¿no es cierto? Manejo de base de datos, distintos modelos de bases de datos, si quieren trabajar con imágenes, con sonido, con video, con funcionalidades matemáticas, y algunas que son específicas, por ejemplo, librerías para el manejo de lo que es AFIP. Acá se están haciendo una aplicación de gestión fiscal. AFIP tiene librerías en Python para que puedan ser descargadas y reutilizadas directamente en nuestro código sin tener que programarnos toda esa funcionalidad, ¿no? Entonces, gracias a lo que en Python se llaman los módulos, es que podemos implementar esta característica, que en realidad la van a estar utilizando siempre que estén desarrollando un programa medianamente complejo. Van a estar seguramente, se van a ir acostumbrando a dividir, a segmentar código en módulos, ¿no? En distintos módulos, cada uno con su función específica, y utilizándolos cada vez que haga falta. Incluso otra de las ventajas principales es que, bueno, es más o menos como cuando el concepto de dividir una funcionalidad en funciones más pequeñas, ¿no es cierto? Podemos concentrar el código en un único punto, en un único repositorio de código, y poder facilitar su mantenimiento y también reutilizarlo. Esas serían las dos principales ventajas también de la modularización de código, el poder tener distintos archivos de código con sus funcionalidades específicas. Bueno, podemos justamente reutilizar no solamente en el mismo programa, sino también en distintos programas, ¿no? Podemos compartir módulos o compartir librerías en distintos proyectos nuestros o con otras personas también, así como también podemos reutilizar módulos que están disponibles a través de Internet, porque Python es un lenguaje de código abierto, entonces vamos a encontrar muchísima funcionalidad por allí. Después vamos a ver de dónde podemos conseguir muchísimos paquetes muy interesantes. Bien, entonces, pero la idea es esa, ¿no es cierto? Poder dividir nuestro código en módulos, ¿no es cierto? Y cada vez que nosotros necesitemos una funcionalidad específica que sepamos que está definida en algún módulo, nos lo traemos, nos lo importamos, lo incluimos en nuestro programa, y de ahí empezamos, por supuesto, a utilizar las funcionalidades que tuviéramos allí definidas, ¿no? Entonces, ¿cómo implementamos esta característica de módulos en Python?
Y lo vamos a ver directamente con un ejemplo, así que permítanme que les comparta la pantalla y vamos haciendo un ejemplito, así lo vamos viendo sobre la marcha. A ver. Compartir. Bien, ahí deberían estar viendo mi pantalla, confírmenme si es así. Sí, perfecto. Bueno, vamos a hacer un ejemplito, y vamos a ir viendo directamente, vamos a crear una carpeta acá en el escritorio para trabajar con, vamos a colocarle ejemplo módulos, no sé, esa va a ser nuestra carpeta donde vamos a trabajar hoy. Y vamos a ir viendo qué fácil que es realmente, porque programar módulos en Python es realmente bastante similar a cómo venimos trabajando hasta ahora, ¿no es cierto? De hecho, los módulos son archivos Python, son archivos con extensiones Py, pero que tienen el objetivo, en realidad, incluso podríamos ejecutarlos como un programa normal, podemos hacerlo, pero en general estarán destinados a contener definiciones, generalmente de funciones, incluso de constantes o de variables con datos importantes que pudiéramos necesitar compartir, y también con definiciones de clases. Si estuviéramos haciendo programación orientada a objetos, podríamos tener allí clases importantes que pudiéramos necesitar también en nuestro programa, ¿no? Entonces la idea de segmentar nuestro programa en módulos es básicamente crear justamente un archivo de código que tenga definiciones. Vamos a hacer un ejemplo que sea vamos a crear un módulo que defina, que establezca, que permita implementar dos funciones que luego vamos a utilizar desde otro programa, ¿no? Entonces, si quisiéramos empezar a escribir un módulo en Python, directamente empezamos a crear un archivo nuevo, ¿no es cierto? Podremos llamarle, bueno, funciones, justamente. Va a tener la extensión .py y lo vamos a escribir como si fuera cualquier archivo más de Python con y vamos a poder utilizar allí todos los conceptos que ya venimos viendo, ¿no es cierto? O sea, desde las estructuras de control, los if, los match o los if anidados, las estructuras repetitivas, los distintos estructuras de datos como listas, diccionarios y demás que hay que no hemos visto, pero que existen. Bueno, todos esos recursos podemos utilizar para crear nuestras librerías de código y que luego vamos a poder importar en otro archivo, ¿no? Entonces hagamos eso, para irlo viendo sobre la marcha directamente. Veamos este modulito que se va a llamar funciones.py, y en él vamos a definir dos funciones, supongamos para mostrar un saludo por pantalla, y luego lo vamos a estar incorporando en otro archivo, ¿no? Entonces hagamos algo sencillito. Supongamos un par de funciones, vamos a decirle que esta se llama hola, ¿sí? Y esta simplemente va a imprimir por pantalla el texto que diga así, hola, ¿sí? Bueno, una función súper básica y otra que diga chao, ¿sí? Ahí tenemos dos funciones muy básicas que cumplen dos tareas distintas. Repito, acá por supuesto ustedes van a escribir el código que responda a las necesidades de su programa, ¿no es cierto? Esto es, por supuesto, algo muy sencillo, es simplemente ilustrativo. Entonces, nosotros ahí ya tenemos el módulo. Fíjense qué básico es. Un archivo con definiciones, en este caso de funciones. Podríamos también tener algunas variables. Incluso podríamos tener instrucciones que se ejecuten, ¿no es cierto? Que al momento de importar el módulo, además de cargar las definiciones que pudiera haber allí, ejecute ciertas tareas. Por ejemplo, acá no va a pasar nada, pero yo podría colocar código ejecutable por acá, podría decir x igual a 1, y colocar otras sentencias ejecutables que se van a disparar o que se van a ejecutar en el momento que estemos importando el módulo.
eso podría tenerlo en cuenta. Por ahora lo voy a borrar porque bueno, no es importante esta parte. Entonces, ¿cómo podemos incorporar? De hecho, este programa, así como está escrito, que no hace nada, simplemente define dos funciones, así como está y todo, ya lo podríamos ejecutar. Si yo le digo Python funciones.py, el programa arrancó y terminó y no hizo nada. O sea, no es que no hizo nada, definió dos funciones, pero terminó, porque no estaba haciendo ninguna otra tarea. Pero de hecho, si yo le colocara acá funciones, así como para ver algo, ¿no es cierto? Y lo vuelvo a ejecutar, hace lo que tiene que hacer, imprime un texto, definió las dos funciones, pero terminó. Como digo, en un módulo podemos incorporar funciones, sentencias ejecutables, pero generalmente no está pensado de esa manera. Entonces esto lo voy a dejar comentado por acá. Ahora, yo de repente en este módulo podría tener funciones o definiciones importantes, ¿no es cierto?, que sean importantes para el resto de la aplicación y necesito poder utilizarlas en otro programa, en otro script. Entonces supongamos que mi programa principal estará en principio lo vamos a colocar en la misma ubicación, en la misma carpeta, y le podemos llamar ejemplo1.py. Este va a ser mi programa principal. Yo necesito poder utilizar las funciones hola y chao acá. Entonces, ¿cómo lo haríamos normalmente? Como venimos trabajando hasta ahora, ¿qué hubiésemos hecho? Hubiésemos hecho estas definiciones que tenemos por acá, las hubiésemos escrito en nuestro programa y las hubiésemos ejecutado directamente llamando a la función. ¿No es cierto? Hubiese dicho hola por acá, hubiese dicho chao y funcionaría. Pero la cuestión es que ahora esas definiciones de esas funciones están en un módulo separado, en un módulo externo. En este caso es un módulo propio, pero podría ser un módulo que yo me lo baje de internet también. Ya vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, obviamente, si yo intento ejecutar este programa, ejemplo 1, vamos a por acá, ejemplo 1, obviamente voy a obtener un mensaje de error que me dice, vamos a verlo, que hola no está definido. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende por qué estoy obteniendo este mensaje de error? Exactamente. O no lo estoy importando o, en definitiva, hola, la función hola, no está definida en este archivo. O sea, y tampoco me lo estoy importando de ningún otro lado. O sea, que para el intérprete de Python, la función hola y la función chao no llegó hasta acá directamente, en esta línea ya se detuvo. Son identificadores o son elementos que no existen. Entonces, para poder utilizarlos, obviamente me los tengo que traer desde el otro archivo. ¿Y cómo vamos a hacer? Con la palabra reservada import. Vamos a agrandar un poquito acá la letra, a ver si se ve mejor ahí. No sé cómo lo están viendo ustedes. Vamos a utilizar en el archivo donde yo quiero importar un recurso externo, voy a utilizar la palabra reservada import. Así, import, y a continuación el nombre del módulo que quiero importar. En este caso, el nombre del módulo es funciones. Fíjense que no hace falta que yo indique el nombre del archivo, no hace falta que le indique la extensión. Ya directamente con el nombre del archivo, el intérprete de Python ya sabe que va a buscar en funciones.py y se va a traer, así como estamos haciendo en este momento, que es una primera forma de importar un módulo, nos estamos trayendo todas las definiciones de lo que haya definido justamente en este funciones.py. Entonces, todo lo que existe acá, me lo estoy trayendo, me lo estoy importando en este ejemplo 1. Incluso si hubiera sentencias ejecutables, como por ejemplo este print que está comentado ahora, pero si yo lo descomentara, al momento de importarlo, esas sentencias se ejecutarían. Eso lo tengamos claro porque si hay acá código ejecutable, estas funciones obviamente no se ejecutan, simplemente son sus definiciones.
pero si hubiera sentencias para ejecutar, se ejecutarían en este punto. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, de esta manera yo ya me estoy trayendo funciones, las definiciones que hay acá en ejemplo 1. ¿Y cómo las puedo utilizar? Bueno, ahí se crea algo que, bueno, no me quiero meter mucho en ese tema ahora, pero existe algo, cuando ejecutamos un programa, implícitamente se crea algo que se llama un espacio de nombre o un namespace, que es algo así como un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, durante el cual existen ciertos identificadores, que pueden ser nuestras variables, nuestras funciones, ¿no es cierto? Todos los, digamos, las definiciones que tengan un nombre en un archivo de Python, que puede ser, como le digo, una función, una variable, una constante, un objeto, todo eso ocupa un lugar en ese espacio de nombres, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos traemos un archivo externo, lo que hacemos es agregar en ese espacio de nombres las definiciones que vinieran o que pudieran estar en este otro archivo, en este módulo. Mejor dicho, en este caso no me traigo individualmente el nombre hola y el nombre chao. Yo no los puedo ejecutar directamente así, como si fueran definiciones propias en este archivo. ¿Por qué? Porque esta definición de hola y esta definición de la función chao se encuentran en un espacio de nombre distinto. Vamos a quedarnos con esa idea por ahora. Es como que pertenecen a un grupo distinto a las definiciones de dentro de ejemplo 1, y yo no las puedo ejecutar directamente como si las hubiese creado acá, como si las hubiese escrito acá localmente. No trabaja así. Lo que yo le tengo que decir a Python para que pueda ejecutar estas funciones es decirle en qué espacio de nombres está. Y ese espacio de nombres, ese namespace, es justamente lo que yo me estoy importando. En este caso, funciones. Si yo quiero ejecutar algo desde el archivo de funciones, tengo que hacerlo de esta manera. Colocar el nombre del módulo, funciones, punto, y ahí tengo acceso a todos los elementos que hubiera podido definir en ese otro archivo. En este caso, fíjense que ya el editor me está ayudando con las definiciones que yo tengo en ese otro archivo, que son chau y hola. Entonces, fíjense, ahora voy a ejecutar este programa. Vamos a hacerlo por acá. Limpiamos la pantalla. Ejecuto ejemplo 1 y fíjense qué pasa. Se ejecutó la función hola. ¿Lo pueden ver ahí? Porque estoy viendo el texto que estaba imprimiendo dentro de la función hola. Pero la función chau no la pude ejecutar porque obtengo el mismo mensaje de error de hace rato. El nombre chau no está definido, me dice el intérprete. Y correctamente, porque si bien yo estoy definiendo la función dentro de funciones PY, al momento de importarlo no le estoy diciendo que llame a esta función desde el módulo funciones. Lo estoy utilizando como si fuera una definición local. Y tengo que corregir eso y decirle funciones.chau. Perfecto, entonces hecha esa corrección, guardo los cambios y intento ejecutar de vuelta, limpio la pantalla, vamos a ejecutar de vuelta, y ahora fíjense, ahora sí ejecute correctamente las dos funciones, hola y chao, que están por acá sus resultados, pero indicándole explícitamente a Python que las busque en el espacio de nombres o en el namespace funciones, que justamente es un módulo que está definido en otro archivo. De esa manera, esa es la primera forma en cómo podemos nosotros importarnos, en este caso, todo el módulo. Me estoy trayendo todo. Si acá hubiera 100 funciones distintas, me las estoy trayendo todas. Eso es importante que lo tengan en cuenta también porque en muchas situaciones a veces no me va a hacer falta todo. Me va a hacer falta en 2 o 3 o quizás en distintos momentos a medida que voy desarrollando, voy incorporando gradualmente las funciones que voy necesitando. Eso, por ejemplo, es muy común en un módulo que se llama map, que forma parte de la biblioteca estándar de Python. Irme trayendo a medida que voy necesitando funciones matemáticas, me las voy trayendo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno,
Como digo, esta es una primera forma de importar un módulo y así es como se utilizan sus recursos, ¿no? Si yo quiero utilizar una función definida en ese módulo, bueno, tengo que indicarle explícitamente cuál es el módulo desde donde yo le estoy ejecutando esa función. Lo mismo si fuera una variable, ¿no es cierto? Si tuviera una variable definida por acá, también tendría que decirle funciones punto y ese nombre de variable, y a partir de ahí trabajarla normalmente. Otra forma de incorporar justamente las definiciones que pudiera tener acá es, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a llamarle ejemplo 2, es traerme individualmente las funciones o las definiciones que yo estoy necesitando, descartando el resto. Es indicarle explícitamente qué es lo que yo necesito traer. Y si queremos trabajar de esa forma, vamos a cambiar un poco la forma de la importación. En este caso, fíjense que yo utilizo la palabra import y me traigo todo el módulo. Otra forma de hacerlo es directamente decirle, desde tal módulo, importar este y este recurso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con la palabra reservada from, nombre del módulo, que en este caso sigue siendo funciones, desde funciones, import, y ahí tengo que colocar en una lista separada por comas cuáles son las definiciones que me quiero traer. Supongamos que yo necesito traerme solamente la función chau. Entonces acá diría chau. Ahí está. Ahí le estoy diciendo que desde el módulo funciones me traiga únicamente la función chau. El resto no las necesito por ahora. Entonces yo directamente acá puedo hacerlo, y en este caso va a variar la forma en que yo voy a invocar a la función chau, porque vamos a hacer una diferencia. En este caso me estoy trayendo todo el módulo y no estoy definiendo individualmente ni hola ni chau. Entonces sí o sí tengo que decirle desde qué módulo las voy a incorporar. Pero en este caso yo me estoy trayendo explícitamente el nombre, el identificador chau, que es el nombre de una función, y lo estoy trayendo de este módulo. Por lo tanto, a partir de esta línea, el nombre chau ya existe en este ejemplo 2. Entonces, como ya existe, yo ya lo puedo llamar directamente. Ahora sí puedo hacer chau. Y esto va a funcionar de la misma forma que hubiese funcionado en el otro ejemplo, con la salvedad de que cambia ese concepto básicamente, que yo me estoy trayendo individualmente cada recurso que necesito, y como ya lo estoy definiendo aquí, ya lo puedo llamar directamente con su nombre, sin colocar funciones. De hecho, si lo hago de esta forma, voy a tener un error, porque en este punto, en este ejemplo, en esta segunda versión, funciones no es algo que yo me esté importando explícitamente. Simplemente estoy utilizando el nombre del módulo para decir desde dónde estoy trayendo algo, pero no me lo estoy importando como tal. Entonces, ahí cambia la cosa. Si yo me ejecuto este ejemplo ahora, vamos a ver. Sería ejemplo 2. Y ahí veo el resultado. Entonces, acá se ejecutó correctamente la función chau, que está definida en el módulo funciones, pero que en este caso me la traje individualmente. Si yo quisiera utilizar también la función hola o cualquier otra que estuviera definida por acá tengo solamente 2, si yo quisiera, por ejemplo, utilizar la función hola, en este ejemplo 2, ¿cómo haría? Bueno, en ese caso puedo ir separando por comas, con comas, cada uno de los nombres que yo me estoy importando. Entonces acá voy a colocar una coma y le voy a decir hola. Entonces ahí ya tengo disponible la función hola, así directamente con su nombre. Entonces acá la vamos a llamar un poquito más arriba y le voy a decir hola. Y no voy a tener ningún problema porque Python ya sabe que existe un identificador llamado hola, que me lo estoy trayendo de funciones, entonces lo puedo llamar directamente. Veámoslo. Ejecuto el ejemplo. Y ahí tengo hola y tengo chau. ¿Se entiende?
Lo estamos haciendo así con un ejemplito súper básico. ¿Dudas? ¿Se entiende todo? Buenísimo. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bien, bueno, esto en cuanto a la posibilidad de definir nosotros mismos nuestros propios módulos, ¿no es cierto? Vamos a ver también que una pequeña variante de esto es que, vamos a hacer un tercer ejemplito, ejemplo 3.py. ¿Qué pasa si de repente yo necesito o quiero utilizar directamente estos nombres de funciones, así como están definidos en el módulo, pero no quiero traérmelos uno por uno, porque de repente quizás son muchos. Supongamos, como les digo, la función, le podemos ver unos ejemplos de módulos reales, ¿no es cierto?, que vienen con Python. Supongamos que tengo muchas definiciones, tengo 50 funciones y las necesito todas, o casi todas. O no las quiero traer todas porque, bueno, en algún momento lo puedo necesitar. Tendría que enumerarlas una por acá, y sí, sería, ¿no es cierto?, sería una alternativa. Un nombre por acá, el otro, empezar así a enumerarlos uno por uno. Pero, en el caso ese de que yo necesito traerme todo, directamente puedo resumir y decirle, bueno, en lugar de traerme una por una, me voy a traer todo. Y eso lo voy a indicar con un asterisco, que es un carácter de una expresión regular que indica todo. Entonces, haciéndolo de esta manera, yo me estoy trayendo absolutamente todas las definiciones que tenga en mi módulo. Y se van a incorporar al espacio de nombres de este ejemplo 2 con sus propios nombres. Entonces es como traérmelo directamente con el nombre de la función. O sea que, haciéndolo de esta manera, yo no necesito calificar cada una de las funciones con el nombre del módulo para poder utilizarlo, como sería en la primera forma. Esta forma de trabajar, así haciendo import y el nombre del módulo, es quizás la forma menos utilizada. Pero en algunos casos va a ser necesario. Ya vamos a ver en la práctica, en algunos ejemplos, en qué casos no nos va a quedar otra que hacerlo de esta manera. Pero en la mayoría de los casos, generalmente me voy a estar trayendo así, con el asterisco o todo, o uno por uno, los elementos que voy necesitando. Vamos a tener ambas situaciones, o digamos, a medida que desarrollemos un programa, nos vamos a ir encontrando con distintas situaciones y ustedes van a tener que ir decidiendo cuándo traer método, cuándo usar import, cuándo utilizar from el módulo e irme trayendo uno por uno lo que voy necesitando. Eso lo van a ir, vamos decidiendo ustedes a medida que vayan desarrollando. Y bueno, podremos hacer un ejemplo más elaborado, pero también podremos tomar por ejemplo, un ejercicio de los prácticos anteriores y modificarlo. Pero déjenme mostrarle otra cosita antes. Puede ser que, en este caso, tenemos nuestro módulo, que es el funciones.py, es nuestro único modulito. Podría ocurrir que exista o que esté creado ese módulo en la misma ubicación física en donde se encuentran los programas que lo van a importar, como en este caso. Está todo en la misma carpeta. Pero podría ocurrir que separemos un directorio aparte, una carpeta, un directorio, incluso que sea una ubicación de red, porque podría ser un repositorio de código, digamos, para varias personas. Entonces quizás la ubicación física del módulo no sea necesariamente la misma que de quien lo está importando. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo haríamos en ese caso para importárnoslo desde otra ubicación? ¿Qué va a hacer también? Bueno, no sé si es tan común, pero se pueden llegar a topar con esa situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una carpeta por acá? Llamémosle, no sé, módulos. Un directorio, donde voy a colocar allí todos los módulos que eventualmente puedo llegar a necesitar. Entonces, supongamos que me voy a copiar este archivito. A ver, déjenme que... lo voy a copiar
Ahí está. Funciones me la voy a copiar en módulos para que no dejen de funcionar los otros ejemplos. Ahí está. Este funciones.py, que es lo que estamos manejando directamente acá, lo he copiado a un subdirectorio en su carpeta módulos. Ahí está, ¿ven? Entonces, supongamos que yo tengo, en este caso, vamos a crear un ejemplo 4, y necesito trabajar con las funciones hola y chau en este ejemplo. Pero, bueno, sí lo voy a renombrar acá para que no me dé una falsa sensación de que está funcionando. Le voy a colocar .all. Ahí está. Bien, esto se marca en amarillo porque está detectando que cambió el nombre desde donde estaba trayendo y me está dando el error. Lo voy a cerrar por ahora. Vamos a cerrar acá, lo voy a cerrar este. Y ocurre que ahora mi librería está contenida en funciones.py, pero que está en otra carpeta, no está en la misma ubicación física de, en este caso, ejemplo 4, que es quien se quiere traer ese módulo. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, la primera forma sería decir directamente, bueno, from, y ahí voy a ir colocando el nombre de la carpeta, en este caso sería módulos, punto funciones, import, y me voy a traer todo. ¿Se entiende lo que estamos haciendo hoy? Estamos entrando directamente primero en la carpeta, que sí tiene que estar en la misma ubicación que ejemplo 4, pero esto podría ser una ubicación de red o alguna carpeta esa que se conectan directamente. Y de allí me traigo el módulo funciones. A partir de aquí lo utilizo de la misma forma, porque yo me estoy trayendo todas las definiciones que hay acá en funciones. Entonces directamente acá ya las puedo utilizar, puedo decirle chao, y también puedo decirle hola, y también no voy a tener problema porque las está encontrando correctamente porque estoy indicándole exactamente desde dónde la tiene que traer. Solo que en este caso es otro directorio, otra carpeta, no es la misma donde está ejemplo 4. Entonces lo probemos. Limpiamos la pantalla, sería ejemplo 4. Y ahí está. Entonces tengo el resultado correcto. Bien, pero hay una forma un poco más, esta es una forma muy específica, muy puntual de incorporar, digamos, un módulo a mi espacio de nombres, que sería el espacio de nombres de ejemplo 4, pero otra forma de trabajarlo es agregarlo a una variable, ¿no es cierto?, que Python automáticamente carga cuando se ejecuta un programa, o sea, cuando se ejecuta un programa en Python, automáticamente se rellena una variable, que ya vamos a ver dónde está, ya lo vamos a ver, con, entre otros datos, ¿no es cierto?, tiene las definiciones, las ubicaciones físicas, desde donde el intérprete de Python va a buscar distintos módulos, ¿no es cierto? Podrían ser desde la misma ubicación, desde la misma carpeta donde estoy trabajando, hasta carpetas que se crean cuando uno instala Python, se crean una serie de directorios, de carpetas, donde se colocan módulos, librerías que vienen distribuidas junto con el paquete de instalación, e incluso cuando nos descargamos de internet, desde un repositorio de código que vamos a ver en un ratito, cuando nos descargamos otros módulos de terceros, comunitarios que se llaman, también van a parar en ciertas ubicaciones que ya la distribución de Python tiene destinada para eso. Entonces, cuando ejecutamos un programa, todas esas ubicaciones donde podría haber módulos son cargadas en una variable, y cuando queremos llamar a una determinada función, si es que esta no está contenida, si no está embebida dentro de Python, como la función input, por ejemplo, que no hace falta hacer nada para utilizarlo, si no está embebida en el intérprete de Python, empieza a buscar en esos directorios, partiendo del directorio local y empezando por todas esas carpetas. Y si no existiera el módulo en ninguna de esas ubicaciones, entonces ahí Python me va a tirar un error, me va a decir que no existe el módulo o no lo encuentra. Entonces, veamos
primero que nada veamos de dónde o cuál es el contenido, para que veamos también cómo podemos incorporar esta carpeta a esa lista digamos, de orígenes que podría llegar a consultar Python al momento de necesitar incluir un módulo. Para poder ver esa variable de la que estamos hablando, me voy a comentar esto por acá, lo voy a comentar esto, y esto que está acá también es como si no existiera. Me voy a traer desde un módulo que se llama sys. Este modulito sys se llama, ya viene con Python, ¿no es cierto? Sí, ya existe. Desde él me voy a traer una definición de una variable que se llama pat. No, estoy haciendo mal. Import pat. Esta variable pat ya está definida en este módulo, y este módulo ya viene incorporado con Python. No hace falta que lo creemos nosotros ni nada. Esto ya viene, cuando instalamos Python, ya existe ese módulo ahí en la carpeta de instalación, así que directamente nosotros lo estamos utilizando. ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? Díganme si no. Sí, profe, por mí sí, no sé por lo demás. Sí, bueno, entiendo que sí. Igual, con la práctica todo esto se va asentando, por supuesto. Lo importante es que quede la idea, ¿no? Entonces, esta variable es la que yo les decía recién. Esto es una listita de Python, como las listas que conocemos, pero que ya viene cargado con toda la información de las ubicaciones de los módulos que ya vienen con Python, ¿no? Vamos a verlo. Si yo hago un print por acá del path, justamente, vamos a ejecutar este programa. Bueno, ahí está, se ve todo seguido, pero bueno, vamos a cambiarlo. Vamos a hacer un pequeño for acá para ir imprimiendo cada uno de esos paths. Para cada p en path, justamente, voy a imprimir cada una de esas ubicaciones. Para verlo o sea, ya lo vimos, pero para verlo en distintas líneas, lo hacemos de esta forma. Recorro esta lista y voy imprimiendo cada una de sus líneas, son cadenas de texto. Limpio la pantalla. Ahí está. Fíjense, son una lista de ubicaciones, son directorios dentro de mi computadora, en este caso, porque estoy ejecutando acá. Bueno, obviamente esta estructura de carpetas extraña, es porque yo acá tengo un Linux, pero si ustedes lo ejecutan en su computadora y si tienen Windows, lo que van a ver probablemente sea algo así como c:// y no sé, archivos de programa o program file o como se llama la carpeta en Windows. Partiendo, fíjense, la primera línea, sí, es reconocible, es la carpeta donde estamos trabajando nosotros. Ejemplo módulos, es el directorio que creamos hoy para trabajar. Esto está en el escritorio, y es lo que estoy viendo acá, es la primera ubicación donde Python va a buscar un módulo cuando yo haga import. ¿Se entiende? O sea, ya va a ser import funciones, y automáticamente Python lo va a buscar primero que nada en la primera ubicación de esta lista path. Entonces, si no está acá, lo va a buscar. Fíjense que acá incluso hay un archivo zip. Esto es porque Python puede manejar los zips como si fueran carpetas comprimidas. Entonces, si hay algún módulo comprimido dentro de este zip, lo va a abrir y va a buscar ahí también. Eso lo puede hacer. Y a partir de ahí otros directorios donde van a ir a parar seguramente cuando instalemos un módulo de internet, va a ir a parar en alguna de estas carpetas. Entonces, cuando hagamos el import también lo vamos a poder encontrar bien. Entonces, la alternativa a lo que hicimos recién, que era importar directamente desde el nombre de la carpeta, es agregar esta ubicación a la lista esta que estamos manejando acá, para que directamente Python nosotros le demos directamente el nombre del módulo y Python sepa dónde tiene que buscar. En este caso, porque lo va a buscar en esta lista. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Como yo ya tengo el path acá, lo que voy a hacer es, como path es una lista,
como path es una lista de las que ya conocemos nosotros, voy a hacer directamente path.append. Recuerden, un método append de las listas permite agregar un elemento nuevo a la lista. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a agregar acá a esta lista? El nombre de la carpeta actual. ¿Y su ubicación cuál es? Bueno, podría colocar todo el nombre desde la raíz, pero la idea es la misma. La carpeta se llama módulos, está en esta misma ubicación física, aunque podría haberle colocado C, /, y mis documentos y la ubicación real donde estuviera la carpeta, pero en este caso también la va a encontrar. Entonces lo estoy agregando al path y vamos a comprobarlo. Guardo los cambios, voy a ejecutar de vuelta, limpio la pantalla, ejecuto de vuelta, y fíjense que está toda la lista de ubicaciones posibles, más la carpeta mía, en donde estoy trabajando en este momento. Entonces, cuando yo incorpore funciones, fíjense que acá en la raíz, en esta parte por acá, en el listadito de archivos, no está funciones, hay una ya funciones LOL, le cambiamos a propósito el nombre para que, si yo intentaba importar el módulo, no lo encontrara y me fallara. Pero ahora, habiendo agregado esta carpeta a la lista de ubicaciones de módulos que maneja internamente Python, no hace falta que yo le diga dónde buscarla. Directamente ya está en la lista, ya la incorporamos ahí y la debería encontrar sin problemas. Entonces vamos a hacer eso. Vamos de vuelta al código. Bueno, vamos a hacer las dos cosas. Supongamos que yo no hice esto. Supongamos que no agregué la ubicación y quiero utilizar directamente, hacer from funciones import hola. Vamos a ejecutar esto y fíjense que lo que me dice from funciones import hola me está diciendo que no encontró el módulo funciones. ¿Por qué? A ver si alguien me dice por qué no lo encontró. A ver si estamos entendiendo. ¿Por qué no encontró el archivo funciones en esta estructura de carpetas que tengo acá a la izquierda? Así es, la carpeta módulos no se agregó al path. Mi archivo función py está dentro de módulos. Bien, acá está. Bueno, acá hay un caché que es como una especie de compilador, después lo vemos bien. Pero no le doy mucha bolilla a eso. Mi módulo, funciones, está dentro de una carpeta que se llama módulos, pero esa carpeta módulos no está en la lista, de ubicaciones, porque yo lo comenté, justamente queremos encontrar este problema, para que quede bien clarito. Pero, si yo lo agrego, guardamos los cambios por acá, y ejecutamos nuevamente, bueno, ahí está, bueno, no hizo nada porque no llamé ninguna función, pero tampoco me falló, o sea, sí lo encontró el módulo. Sí encontró el módulo y como tal me traigo la función hola desde ese módulo y ahora ya lo puedo ejecutar y hacer con la función que tenga ahí, puedo hacer lo que quiera porque bueno, de todo depende de qué sea el módulo. Pero en este ejemplo simplemente muestro un cartelito por la pantalla. Ahí está, porque ahora sí estamos llamando a la función. Bien ahí. Bueno, y este PyCache, bueno, cuando ustedes trabajen van a encontrar que si alguno se lo pregunta, fíjense que no es un formato visible, ¿no es cierto? Es un lenguaje intermedio que genera el intérprete de Python cuando no vamos a decir que se compila porque Python no compila el lenguaje de máquina a binario, pero sí genera un lenguaje intermedio que es ejecutable por la máquina virtual de Python, vamos a decirlo, que es como una especie de entorno de ejecución que sí entiende este tipo de archivos y hace que si no hay un cambio entre el código fuente y el compilado, vamos a llamarle, se carga desde acá mucho más rápido, ¿no es cierto?, que si tuviera que interpretar de cero cada uno de los archivos de vuelta. Eso ocurre, bueno, mucho, es una optimización, digamos, que hace
el intérprete de Python. No es algo que vayamos a trabajar nosotros sobre este directorio, pero ahí está porque el intérprete lo utiliza cuando compila, digamos, un módulo, ¿no? Con genera ese lenguaje intermedio. Y bueno, así de esta forma tenemos incorporado, digamos, a nuestro conjunto de herramientas esta poderosa técnica que es la modularización, el poder crear módulos con nuestro propio código, con nuestras propias definiciones, para segmentar, justamente para organizar nuestro código fuente, nuestros proyectos. Esto es especialmente útil en programas o en proyectos ni tan chicos, ni hace falta que sean tan grandes. Ya desde un programa de medianito, con algunas cientos de líneas de código, ya ustedes mismos se van a ir dando cuenta que trabajar todo en un solo archivo no es la opción más viable, porque es difícil de mantener, porque solamente puede trabajar una persona a la vez, porque tienen distintas tareas mezcladas en un mismo origen. Entonces ustedes mismos se van a ir dando cuenta las ventajas, ¿no es cierto?, de poder modularizar el código. Ni hablar de poder utilizar código de terceros, ¿no es cierto?, que esa es otra posibilidad. Ahí vamos a ver unos ejemplos. Esto en cuanto a poder definir nuestros propios módulos, ¿no? Pero Python también viene con una gran librería de módulos ya lista para utilizar. O sea, lista para utilizar, ¿qué quiero decir? Hay ciertas funciones embebidas que ya las mostramos en algunas clases anteriores, como por ejemplo la función input, es la primera que utilizamos, que nosotros directamente la utilizamos sin hacer un import de ningún lado. Ya está, es como que existe con el ejecutable Python. Y eso es así porque cuando se compila Python, esas definiciones de funciones fueron directamente agregadas al núcleo, al ejecutable de Python, ¿no? Entonces ya están ahí, ya los podemos utilizar porque forman parte del programa principal. Pero cuando instalamos Python, se instalan también una buena cantidad de paquetes con funcionalidades de lo más variado para que nosotros la podamos importar cuando sea necesario, ¿no es cierto? De hecho, vamos a ver acá, les muestro, ¿no es cierto? En Python org, ustedes van a encontrar, acá en la parte de documentación, van a encontrar justamente una referencia a la librería de Python, la librería estándar de Python. Si se van por acá, bueno, van a encontrar, por ejemplo, las funciones que están integradas, esas que ya las vimos alguna vez, ¿no es cierto? Estas ya están directamente dentro de Python, no hace falta que las agreguen, pero hay otras que acá hay unas constantes también, y bueno, no me puedo acordar dónde está el enlace. Bueno, pero lo puedo googlear para que vean la documentación donde está, directamente la podemos buscar por acá. Supongamos que yo voy a buscar en una carpeta que se llame, perdón, una función upper. A ver si existe dentro de la librería estándar. No, está contenida. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Hasta, ya se voy a buscar la librería, esta que seguro que... Ahí está. Fíjense, mat es un módulo de Python, ahí me está diciendo, pero no está embebido ya. O sea, este módulo que es muy utilizado en muchos programas porque tiene definiciones de funciones matemáticas que más o menos vamos a estar utilizando habitualmente en algún programa, ¿no es cierto? Programas de cálculo, algunos módulos de manejo de dinero probablemente. Entonces, fíjense, este modulito viene con Python, pero no viene precargado, vamos a decirlo, no viene integrado para que lo utilicemos directamente. Lo tenemos que importar, pero ya está en algunas de esas ubicaciones que ya vimos nosotros anteriormente. Bueno, ahí ya lo comenté, pero en este path, en algunas de esas ubicaciones que ya están contenidas en la variable path, ya están las definiciones de algunos de esos módulos. Uno de ellos es mat, hay muchos otros, por ahí no me acuerdo bien el enlace ahora,
donde está el listado completo de, se llama el índice de la librería de Python, algo así, ya lo vamos a buscar bien la ubicación, donde están todos los módulos y cuáles son las definiciones que tiene cada módulo. ¿No es cierto? Este me lo acuerdo porque se usa bastante. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera utilizar alguna de las funciones de acá? Por ejemplo, la función factorial, que podría ser, en algún momento, ser necesario calcularlo. Supongamos que estamos haciendo alguna aplicación de cálculo y necesitamos calcular el factorial de un número. Entonces, me puedo programar en mi propia función de factorial, podríamos hacerlo, sí, realmente, pero también podríamos utilizar la que ya viene en algún módulo de Python. Entonces, ¿cómo podemos hacer para incorporar a nuestro programa directamente esta funcionalidad desde este módulo? Sepamos que esto forma parte de las librerías que se distribuyen con Python. O sea, ya están en la computadora donde estamos trabajando. Especialmente si tienen Windows. Por eso en Linux capaz que hay que instalar algunos paquetes explícitamente, pero bueno, eso sería otro tema. Digo Linux porque yo trabajo con Linux y probablemente alguna librería de estas no esté cargada, pero esta seguro que sí. ¿Qué pasa si yo quisiera utilizar, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo 5? Ejemplo 5.py. Necesito, por X motivo, en este programa calcular el factorial de un número. Y yo sé que hay una función factorial dentro de el módulo mat. Función factorial, módulo mat. Esa ubicación ya es conocida por Python. Entonces, ¿cómo sería la importación, la sentencia de importación? A ver si alguno lo razona un poquito. El módulo se llama mat y la función que yo quiero incorporar se llama factorial. ¿Cómo sería? ¿Nada? From mat import función. Bien, bueno, hay un valiente. Perfecto, perfecto. Desde el módulo, from, el nombre del módulo dijimos que era mat. Ahí está, de hecho el Visual Studio ya me lo sugiere, ya lo ubica. ¿Qué me tengo que importar? La función que en este caso se llamaba factorial. Ahí está. Porque únicamente voy a utilizar factorial, pero si quisiera utilizar otra función, ahí pondría la coma y nombraría otra función que me interese. Y bueno, a partir de acá directamente ya la utilizo. Entonces acá simplemente hacer factorial de, no sé, un número 5. Y bueno, vamos a imprimir el resultado del factorial de 5. Ejecutamos este programita. Ejemplo 5. Y ahí tenemos el resultado. Entonces yo ya no necesité programarme una función para el cálculo de factorial porque ya existe simplemente, y por ahí es mucho lo que a veces lo que más cuesta cuando incorporamos o cuando aprendemos una tecnología nueva. Porque Python es un lenguaje, vaya que es sencillo, o sea, comparado con otros lenguajes es muy sencillo, realmente. No cuesta tanto aprender el lenguaje, lo que por ahí cuesta y llevamos tiempo es estudiar, o sea, o documentarse, informarse de las múltiples posibilidades que podemos incorporar a nuestros programas gracias a las librerías de terceros. En este caso, librerías distribuidas por el propio Python, que es bastante. Y muchísimo más, realmente mucho software ya realizado por terceros, que vamos a integrar un ejemplito ahora, con muchas otras tareas que no vienen, digamos, de estándar con Python, pero que están probadas, que funcionan y que directamente las utilizamos directamente. Entonces, conocer todas ellas nos va a llevar más tiempo que aprender el lenguaje en sí mismo. Pero bueno, eso se lo va descubriendo a medida que vamos trabajando, nos vamos enterando, vamos descubriendo que existe ya un módulo que hace determinada tarea y no hace falta que nos lo programemos nosotros. Sin embargo, siempre vamos a tener la posibilidad de hacerlo porque habrá, digamos, dominios de campos de aplicación muy específicos, quizás reglas de negocios específicas de una empresa donde estén trabajando y que tengan que programarlas desde cero.
Bueno, pero eso ya forma parte, digamos, de la evaluación de qué es lo que conviene, si desarrollar o adquirir, o desarrollar y reutilizar, bueno, es otra historia. Pero siempre va a estar la posibilidad. Y así como está el modulito este map, bueno, hay muchísimos otros realmente, ¿no? Está uno que me acuerdo ahora, por ejemplo, está el random, está el módulo, no me acuerdo ahora así, de momento no me viene a la mente otro módulo así muy utilizado. Bueno, en un ejemplo anterior creo que vimos hace un par de semanas que vimos un ejemplo de un menú, me acuerdo que limpiamos la pantalla. Bueno, no sé si alguien me vino a la cabeza otro módulo bastante utilizado, que es el módulo S, ¿no es cierto? Uno puede decir from OS, que incorpora, como bien lo dice acá la ayuda, rutinas para el sistema operativo. Entonces yo de acá me puedo importar una que utilizo habitualmente, que es system, que es para pasarle comandos del sistema operativo, pero ejecutados desde nuestro programa. Lo utilizamos esto en un ejemplo anterior que vimos para limpiar la pantalla. Entonces, por ejemplo, ahí podía llamar a la función system para hacer algo. Por ejemplo, acá, bueno, no tiene mucho efecto, pero podríamos utilizarlo, por ejemplo, para ejecutar el comando clear. Clear en Linux, CLS en Windows, limpia la pantalla. Entonces, si yo tengo una pantalla así sucia con algo, ejecuto y me limpio la pantalla, esa funcioncita system, pasándole un parámetro clear que me la estoy trayendo del módulo OS. Y así, bueno, y muchos otros más. Después hay funciones para manejo de bases de datos, lo que es Postgre, que viene estándar con Python. Y después está bueno, para el manejo de archivos, por ejemplo, está el módulo, no me acuerdo ahora la librería para el manejo de archivos, pero bueno, la idea es esa, ¿no es cierto? En realidad, a medida que vayamos necesitando ir estudiando, documentándonos a partir de la documentación oficial, que es la principal referencia, ¿no es cierto?, de la librería estándar de Python. Ustedes acaban de encontrar qué es lo que hace cada función, qué parámetros necesita, qué valor devuelve. Incluso creo que lo pueden poner en español. Sí. Ahí está, se puede poner en español la documentación, ustedes pueden leer acá, y bueno. Eso en cuanto a lo que es la librería estándar, ¿no es cierto? O sea, funciones que vienen distribuidas con Python, pero que no están embebidas. Y otra tercera posibilidad para incorporar código que haga, digamos, una tarea puntual, es directamente recurrir al índice de paquetes de Python, ¿no es cierto? El índice de paquetes de Python es un recurso realmente valiosísimo para los programadores de Python, ¿no es cierto? Porque contiene, ahí sí ya tenemos un universo muy amplio de funcionalidades desarrolladas por terceros, ¿no? Desarrolladas por terceros, no por la organización Python, sino por terceros, pero que en general son librerías muy probadas por la comunidad, se entiéndase, ¿no? O sea, desarrolladas por otros programadores, testeadas por programadores, algunas son muy conocidas realmente, algunas son de empresas grandes, ¿no es cierto? Algunos no son de programadores individuales, algunos sí, otros son librerías de empresas grandes como de Google, que aportan código ahí, Microsoft, ¿no es cierto? Entonces hay algunas que son muy interesantes y que las podemos encontrar en pypi.org. Acá en esta página, que es el PyPI, es Python Package Index, es el índice de paquetes de Python, ahí está. Acá ustedes van a encontrar realmente librerías para hacer prácticamente de todo, de lo que encuentren. Entonces, acá es cuestión de buscar, bueno, algunas son muy conocidas, otras que no tanto, pero se trata de encontrar un módulo que haga, en su descripción, cumpla con los requisitos, con las características que nosotros necesitamos para nuestro programa. A ver, una que me acuerde ahora en este momento. A ver, una de un menú.
Bueno, hay, por ejemplo, quieren incorporar algún menú a su programa, lo pueden, bueno, se trata de empezar a buscar ya en la documentación, ¿no es cierto? Como digo, esa es la tarea un poco más tediosa a veces, estudiar 2 o 3 alternativas de módulos de terceros para ver cuál es el que nos sirve. ¿Mm? Y yo me acuerdo que, a modo de ejemplo, ¿se acuerdan que hace unas clases hicimos un ejemplo con un menú? Me acuerdo que había, sí, ya lo hice. Bueno, les muestro que se llama menú term, creo que es un modulito, un simple term menú. En algunas clases anteriores vimos un ejemplito, que lo subí, dicho sea de paso, lo subí ahí al Moodle, que permitía elegir opción para añadir un cliente, borrarlo, listarlo, no sé si lo recuerdan, que lo vimos en la clase, y que tenemos un menú así, un modo texto, bueno, porque es una aplicación de texto de consola, pero, por ejemplo, le podemos dar un toque extra, una mejora, digamos, gracias a un módulo de un tercero, que en este caso se llama Simple Term Menú. Yo lo busqué y me servía para lo que necesitaba. Entonces, lo podemos descargar a nuestra computadora e importarlo en donde necesitemos, ¿no? Nota importante, si van a trabajar con este índice de paquetes, la forma de descargarnos el código es a través de un manejador de paquetes, que es una herramienta de consola, o sea, una herramienta de línea de comando. Cuando estemos trabajando en desarrollo, en general, estas herramientas nos requieren que medianamente manejemos la interfaz de línea de comando, que es la ventana, ¿no es cierto?, donde uno puede tipear comandos. Es muy común eso realmente. Si se va a dedicar al desarrollo, en algún momento van a tener que manejarse con la consola de comandos. Es algo muy, muy común realmente. Las tecnologías más novedosas incorporan su propia herramienta de CLI, de interfaz de línea de comando, para gestionar el software, para gestionar el proyecto. Entonces, algo que habitualmente van a estar haciendo. Y de esa forma es que nosotros nos vamos a poder descargar módulos desde Internet, desde este repositorio que se llama PyPI, que es el principal, el más utilizado, aunque no es el único. Hay muchísimos repositorios de código en Internet, algunos no son tan confiables como este, hay que tener cuidado con eso, pero se puede decir que este es bastante confiable, digamos, el principal repositorio de código de Python en Internet. Y si ustedes se quieren descargar algún paquete desde allí, algún módulo, acá tenemos el comando. Yo me lo voy a copiar para ver cómo se trabaja. Está copiado. Y me voy a ir, por ejemplo, bueno, no lo voy a hacer porque ya lo hice, pero creo que por acá está el ejemplo, donde ya lo estaba utilizando. Acá. Ahí está, sí, ya lo había utilizado. Bien. ¿Cómo haríamos si que me quiere, por ejemplo, supongamos que yo busqué en Internet, encontré este paquete que me sirve, que me funcionaría para lo que yo necesito? En este caso es para darle un toque más interactivo al menú, que ya habíamos visto en algún momento. Y me lo quiero descargar y lo quiero incorporar a mi programa. Bueno, el comando para descargarlo, acá me lo está dando la misma plataforma, ya me lo copié, lo voy a tener que ejecutar en una ventana de una consola de mi máquina, Windows, en el CMD o en la consola acá de Linux, en cualquier caso. Yo voy a tener que ejecutar ese comandito para poder descargarlo al paquete, y eso se va a incorporar en alguna de las ubicaciones de la variable path, esa que vimos hace ratitos, cuando vimos todos los directorios donde podía buscar Python un paquete. Bueno, en algunas de esas carpetas, no me acuerdo bien en cuál, va a parar el código que yo me voy a descargar ahora. Entonces, me voy a abrir una terminal. Por acá, la que voy a incorporar con Visual Studio me sirve. Y acá voy a ejecutar el comando. El comando que la misma página me lo da. Pip es un manejador de paquetes. Es un manejador de paquetes de Python, que es el que utiliza justamente este repositorio de código. Y la instrucción es instale este paquete que viene por acá. Así es como se trabaja con pip.
¿no es cierto? Hay muchas otras posibilidades, pero esta es la más básica, que es la que me sirve para descargarme código del repositorio de Python. Entonces, si ejecuto, bueno, en este caso ya está instalado el paquete, ya lo había probado antes, es lo que me está diciendo acá. Este paquete ya está instalado, perfecto. Y ahí está la ubicación incluso. Ustedes pueden ver incluso la lista de paquetes que están instalados con pip list. Ahí está, bueno. Hay muchos muchos de estos vienen con Python, pero bueno, el que me interesa a mí ya está instalado, que es este simple term menu, que es el paquetito que vimos recién, que sirve para que me lo descargue de internet. Entonces limpio por acá, y ese paquetito o ese módulo yo ya lo estoy utilizando, y eso les quería mostrar cómo utilizar un paquete que lo pueden descargar en internet, o en este caso de un repositorio conocido, confiable, como es PyPy. Y en este caso lo voy a utilizar en el ejemplo de menú que ya les pasé la vez anterior, que ustedes ven ahí en el repositorio, en el Moodle, está la versión que vimos en clase la última vez. Pero acá lo retoqué con ese modulito, utilizando alguna característica de ese paquete, que se llama simple term menu, que lo acabamos de descargar, ¿no es cierto? Y acá lo estamos incorporando, fíjense, en esta línea. Como ya está instalado, detalle importante, ya está instalado el paquete, por eso yo digo directamente, desde from simple term menu, ese es el nombre del paquete, importe esta función. Cómo utilizar esta función también está en la documentación del paquete, no es que yo me lo adivine ni nada. También me tomo el trabajo de leer la documentación, por eso es que sé cómo utilizarlo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a tener que ir haciendo cuando trabajemos con paquetes así. Entonces, from simple term menu, import esta función, que me va a permitir crear un menucito para poder navegarlo con las teclas del teclado. Y bueno, esto ya lo hemos visto, no es nuevo, cambia acá. Este es el menú que veníamos trabajando, este es el menú que teníamos en el ejemplo que les pasa, que vimos en clase, que subimos ahí al Moodle, donde teníamos un menú para elegir con un carácter numérico qué tarea queremos realizar. Bueno, esto lo dejé ahí, no lo borré, pero incorporé la funcionalidad del paquete que me acabo de descargar para hacerlo un poquito más interactivo. Acá estoy llamando a la función que me acabo de importar para mostrar, y esta función toma como argumento una listita de opciones, como en este caso. Son las mismas del otro, de la versión vieja. Son las mismas. Solo que en este caso le estoy diciendo que, bueno, así como la documentación me lo indica, con qué carácter quiero elegir cada una de las opciones. También lo puedo hacer con el enter. Y bueno, básicamente eso llama a la función externa, que la incorporé desde un módulo, y a partir de ahí devuelve el valor, y eso ya directamente funciona como seguía funcionando el programa. Entonces lo único que cambia es que, bueno, gracias a esa funcionalidad, por ahí me ahorró el trabajo de tener que programar si le quería dar una vista distinta al menú, me lo ahorré gracias a este paquete. Veamos cómo funciona. Python ejemplo menú, ahí está. Y ahí está. Esto es lo que me permite hacer ese módulo, en lugar de ver ese menú horripilante que tenemos en la versión anterior, donde tenía que teclear un valor directamente. Este me permite hacer navegar por las opciones con el teclado, ¿no es cierto? Entonces yo puedo salir o puedo elegir alguna de las opciones anteriores. Recuerden que tenemos unos datos ahí que podemos mostrar. Ahí está. Bueno, esto es lo mismo que ya habíamos visto hace rato. Lo que cambió con la incorporación de esta funcionalidad es que podemos incluso manejar un menú con las teclitas o bueno, podemos agregar un cliente. Bueno, eso no cambia. Y bueno, nada, en realidad no es importante tanto qué es lo que hace,
pero lo importante es que gracias a poder reutilizar código, ¿no es cierto? Porque esta es la moraleja de la clase de hoy, poder reutilizar código de terceros, me hice de una funcionalidad que, de no hacerlo de esa forma, me la hubiese tenido que programar yo mismo, y con esto estoy hablando de que cuando necesitamos trabajar con una base de datos, con manipular imágenes, no sé, alguna aplicación de cálculo avanzado, ¿no es cierto? Hay librerías para realmente muy, muy variadas. Sería inútil intentar enumerar cuántas posibilidades podemos tener de desarrollo de aplicaciones este, en cuanto al universo de módulos que nos ofrece Python, ¿no? Propios de Python o de terceros como con este repositorio que tenemos acá. Y con otros más que andan dando vuelta por ahí en internet también. Y también podemos, como vimos al comienzo de la clase, escribir nuestros propios módulos. Entonces, a partir de ahora, cuando empecemos a escribir un programa, ¿no es cierto? Además de crearnos nuestras funciones, como deberíamos ya ir haciendo de que conocimos o de que sabemos trabajar con funciones, ya deberíamos poder escribir nuestros programas dividiéndolos en funciones para que no sea todo una sola secuencia de código, como si fuéramos de primer grado en programación y no lo somos, ya sabemos algo, entonces ya podemos descomponer nuestro programa en funciones más sencillas y a partir de ahora, eventualmente, si es necesario, poder colocar ciertos grupos de funciones en un módulo externo y reutilizarlo en nuestro programa. Ustedes tienen, bueno, actualmente tenemos un trabajo práctico, que creo que es el 4, que trabaja con, bueno, básicamente con todo lo que venimos trabajando hasta ahora. Como no lo han presentado todavía, tienen la oportunidad de incorporar el manejo de módulos a sus ejercicios, tanto para modularizar su propio código, como si quieren reutilizar, tomarse el trabajo de investigar y reutilizar código, digamos, de la biblioteca estándar de Python o del repositorio PyPy, si lo quieren reutilizar. Bueno, siéntanse libres de poder incorporarlo a sus propios ejercicios para trabajar en la solución, porque son herramientas que se usan todos los días, no son simples ejercicios, sino que son técnicas que se usan, ¿no? Entonces, esto se trabaja así en la realidad. Así que no es algo que lo estamos viendo así como aleatoriamente y como para cumplir, sino que se usa y mucho. Especialmente si va a trabajar con frameworks, por ejemplo, Django, Flask o Tensor o Pandas o lo que sea, son herramientas muy importantes en el desarrollo actual que está distribuido de esta forma. Si ustedes quieren comenzar a hacer un proyecto web con Django, por ejemplo, que es un framework para Python, se distribuye de esta forma. Hacen pip install Django y ya se traen todo el framework y lo empiezan a utilizar y bueno. En ese sentido, tómense siempre salida de investigar y de utilizar soluciones que puedan incorporar desde módulos externos. Bueno, preguntas, dudas. Sí, sí, sí. Sí, clases. Ahí pasaron el enlace de la documentación de los módulos de Python. Perfecto. Bien, bueno, hoy tenemos clase práctica, bueno, no puedo llegar por la facultad, pero igual íbamos a hablar de este tema, no íbamos a hacer tanta práctica hoy. Así que ustedes sigan trabajando. Otra práctica adicional puede ser refactorizar los trabajos prácticos anteriores. Por ejemplo, si en alguno, por decir un ejemplo, si en alguno tenía que calcular un factorial, y bueno, ahora pueden buscar una documentación de los paquetes y ver si lo pueden hacer una refactorización ahí del ejercicio y convertirlo a módulos, utilizar código externo. Y eso que tienen una buena batería de ejercicios para practicar. Y si no, mañana vamos a estar haciendo una consulta a eso de las 6 de la tarde. Si quieren, ya voy a pasar el enlace si se quieren conectar. Vamos a estar haciendo algo más práctico, vamos a resolver algunos ejemplos como para que tengamos ya para ir avanzando en la materia.
Bueno, dudas. Nada. Entonces nos estamos viendo en la próxima clase y mañana para el que se quiera conectar a la consulta nos vemos ahí. Bien, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, hasta luego, que les vaya bien. Nada. Hasta luego, profe. Hasta luego.